El Salmo 97 hemos leído. Este salmo es un himno teocéntrico, majestuoso, que celebra el reinado soberano de Dios sobre toda la creación y toda la historia. Este salmo pertenece a los salmos conocidos como salmos de intronización. El Salmo 93, por ejemplo, también es así, el 95, del 95 al 99, ¿no? El tema central de estos salmos de intronización es: el Señor reina. Este es el tema de estos salmos conocidos como salmos de intronización. De hecho, el versículo 1 empieza así: el Señor reina. Si vas al Salmo 99, por ejemplo, empieza también de la misma manera: el Señor reina. Entonces, todos esos salmos del 96 al 99 y también el Salmo 93, pues tiene este mismo tema central, que es el reinado de Dios, que el Señor reina sobre toda la tierra, sobre todas las personas. ¿Cuál es el contexto histórico de este salmo? Pues no lo sabemos muy bien, porque no lo sabemos muy bien quién lo escribió, ¿no? Entonces, no se sabe al cierto el periodo en que fue escrito ni su autoría, aunque nos lleva autor en el texto hebreo la Septuaginta, que es una traducción posterior del hebreo al griego, pues dice que es un salmo de David. Pero no se sabe el cierto, ¿no? No es que sea de David seguramente, porque no viene con un título que lo asegure, ¿no? La mayoría de los eruditos dicen que no es de David y lo sitúan en el contexto del periodo del retorno del exilio babilónico, un momento donde Israel necesitaba recordar que los imperios humanos caen, pero el trono de Dios permanece para siempre. Si lo situamos en el periodo post-exilio, este fue un periodo en que el pueblo de Dios regresaba de una tierra saturada de ídolos. Entonces, tiene mucho que ver el Salmo con esto, ¿no? Porque ataca precisamente la idolatría también. El Salmo nacería así como un grito de liberación y verdad para contrarrestar la fascinación y el temor de los pueblos y de los mismos judíos hacia los dioses falsos de las naciones paganas. Pero bueno, independiente del periodo en que fue escrito o su autor incluso, este salmo recordaba al pueblo que el Dios invisible de Israel es el verdadero Dios y gobernador de toda la tierra, el gobernador cósmico de todo, ¿no? Es el gobernante verdadero. Entonces, Charles Spurgeon, que varios de los estudios en los salmos, pues saco algunas cosas del comentario a los salmos que tiene Charles Spurgeon, y él comenta sobre este salmo: el trono de Dios está fundado en la justicia, y por eso el creyente puede regocijarse en medio de las tormentas terrenales. Es precisamente esto que dice el versículo 2. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Como he dicho, el género de ese salmo es un salmo de intronización, es un himno de intronización. Entonces, celebra la soberanía universal de Dios sobre todo. Y usa imágenes solemnes de teofanía, es decir, de apariciones de Dios a las personas, ¿no? Manifestaciones visibles de Dios. Lo vamos a mencionar aquí mientras vamos compartiendo, ¿no? Pero los montes se derretieron, los cielos anunciaron su justicia, nubes de oscuridad alrededor de él, versículo 2, ¿no? Trae a la mente, por ejemplo, lo que pasó Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Nubes de fuego alrededor de él. Entonces es un cántico de confianza comunitaria y juicio. Pasa de la descripción del poder destructivo de Dios contra la maldad, contra los dioses falsos, a la consolación y gozo de los justos en Sion. Por eso muchos estudiosos piensan que es un salmo del período post-exilio, porque
tiene digamos, tiene este tema, ¿no? Va del juicio de Dios contra la maldad y los dioses falsos a la consolación de los justos en Sion, y es precisamente lo que ocurrió con el pueblo después del exilio. Vivió el gozo en Sion, aunque tuvo también, obviamente, mucho trabajo para reconstruir la nación. Podemos ver aquí un trasfondo teológico en ese salmo. ¿Cuál es? Dos temas principales: la soberanía absoluta de Dios, sobre todo, y la justicia de Dios, y que Él obra con justicia y hará justicia y hace justicia al día de hoy. Entonces, la soberanía de Dios aquí no es una tiranía caprichosa. La justicia y el juicio son los cimientos del trono de Dios. Entonces, Dios gobierna, versículo 2, como hemos mencionado, ¿no? Dios gobierna con justicia y juicio. Su trono es justo. Su gobierno garantiza en ese sentido que el universo moral está en perfecto orden. Aunque claro, en nuestra vida práctica a veces pensamos que no está, ¿no? Porque miramos al mundo y pensamos, va de mal en peor. ¿Dónde está la moral? Con los montones de ideologías que tenemos por ahí. Y cómo la sociedad va de mal en peor hacia pecados más profundos y, como dice la Biblia, un abismo llamando a otro abismo. Pero dentro de todo eso, Dios no pierde el control absoluto de la historia y de la humanidad y de la tierra. Y porque su gobierno es justo, de alguna manera, Él se ocupará de todo esto en su momento. Entonces, el universo, en ese sentido, está en perfecto orden, no porque esté perfectamente, las personas están caminando perfectamente en su juicio, sino porque Dios está al control y lleva a buen término al final de las cuentas. ¿Qué vemos más aquí? Un segundo tema teológico: la gloria y la supremacía de Dios sobre todas las cosas. El versículo 9 resume el fin supremo del cosmos, del planeta, de la creación. Dios exaltado muy por encima de todos los dioses y de toda la tierra. El gozo de la creación entonces depende enteramente de que Dios ocupe el lugar supremo que le corresponde. El versículo 9: Tú, Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Esto resume el fin de todo. Dios por encima de todo. No es lo que dice Jesús, que va a vencer al final del todo, esmagará la cabeza de la serpiente y luego entregará el gobierno a su Padre. No es así. Entonces, esta es la idea aquí. El fin del cosmos es someterse a Dios. Como he dicho, este salmo pues está conectado con otros salmos, especialmente los salmos 96, 95, 97, 98, 99, que son salmos también de intronización que tratan del tema El Señor reina. Y de alguna manera estos salmos comparten la misma estructura de regocijo universal por el juicio venidero de Dios. Entonces, hay un gozo universal, o habrá un gozo entre todos los pueblos por el juicio de Dios. Es decir, habrá un gozo entre el pueblo de Dios por el juicio de Dios sobre todas las naciones. Si nos acordamos de Éxodo 19 y Deuteronomio 4, podemos ahí, una vez más, como os he dicho, ¿no?, recordar Moisés en el monte Sinaí. Los versículos 2 y 3 de ese salmo pues nos hacen recordar esta experiencia de Moisés en el Sinaí, donde había nubes y oscuridad cuando Moisés estaba hablando con Dios en el monte. Entonces, son ahí un eco directo de esta
teofanía, es decir, de esta aparición o de esta manifestación visible de Dios a Moisés en el monte Sinaí. ¿Cómo podemos encontrar a Cristo en este salmo? Es decir, ¿cómo podemos hacer aquí un puente cristológico? Es decir, ¿cómo podemos de alguna manera pensar en Jesucristo a partir de este salmo? El Rey encarnado y glorificado que es Cristo, Él es la manifestación visible de la justicia de Dios. Entonces, Él inició, Jesús, su reino en la tierra. Él, Jesús, reina hoy a la diestra del Padre y consumará este salmo en su segunda venida, cuando Él mismo será el juez de toda la tierra. Exactamente. Entonces, este era el mensaje de Jesús cuando vino. El reino de Dios ha llegado. Este reino de justicia y paz. El juez de fuego que menciona el Salmo, pues podemos pensar en Cristo. Colosenses 2:15 nos muestra a Cristo triunfando sobre los poderes demoníacos, que no son otra cosa sino los dioses falsos que menciona este Salmo, versículo 7. Y dice Colosenses 2:15 que Jesús avergonzó a estos poderes enemigos, a estos dioses falsos, los avergonzó públicamente en la cruz. Dice Pablo en Colosenses 2:15. Apocalipsis 19 muestra a Jesús regresando entre nubes y fuego para hollar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, de alguna manera cumpliendo la visión de este salmo. Entonces, aquí podemos encontrar a Cristo fácilmente pensando por esos términos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Estás conmigo hasta aquí? Vale. Vamos a ver ahora la estructura de este salmo. Pues lo vamos a dividir en 3 partes, ¿vale? La primera parte va del versículo 1 al 6, que trata de la majestad terrible del Rey. Terrible en el sentido de que es poderosa, es soberana, es grandiosa. El enfoque principal de esta primera parte es contemplar la imponente santidad y el poder total, soberano, cósmico de Dios. Un pastor llamado Tim Keller, autor, comentarista, autor de muchos libros, explicaba que la presencia de Dios es descrita con nubes y oscuridad, no porque Dios sea malvado, sino porque su pureza y santidad son tan densas y cegadoras que la mente y la vista humana finita no pueden procesarlas directamente sin ser consumidas. Entonces, la idea clave aquí es que la creación reacciona de alguna manera física ante la santidad moral del Creador. Entonces, vamos aquí a dar un ejemplo, ¿no? Vamos aquí a compartir, vamos a pensar en una metáfora aquí, de la cera ante el fuego. Ayer he ido a la piscina con Hugo y Oliver, y cuando he vuelto, entramos en el coche, Hugo mete la mano al lado y sale con la mano toda azul. Y yo le digo, ¿pero esto qué es? Y voy a mirarlo, y era un lápiz de cera que estaba allí para que pinte y dibuje las cosas, y con la calor se había derretido todo. Imagínate, 2 horas, lápiz de cera dentro del coche a las 6 de la tarde, se ha derretido. Ahora, vamos a pensar en la cera ante el fuego. Imagina un bloque de cera tallado con la forma de un imponente castillo o un soldado. Esto se ve sólido, firme, autosuficiente, talle hecho, pero es de cera. ¿Qué pasa? Ponlo a 1 centímetro del fuego ardiente, o a la tarde en Andalucía, bajo el sol, perderá instantáneamente
su forma, fluirá como el agua. Esto es lo que quiere decir el versículo 5. Los montes se derretieron como delante del Señor. Los montes se derretieron como cera delante del Señor. Ahora, ¿qué representa el monte para un hebreo? Para el hebreo, hablar del monte es hablar de algo de lo más firme y sólido que puede existir. La montaña para el hebreo era sinónimo de fortaleza, de seguridad, de firmeza. Por eso se le llama a Cristo de roca firme. Porque la montaña para el hebreo significaba esto. Entonces, esto es, en la poesía hebrea, el monte significa algo inamovible, eterno, seguro de la tierra. Pero aquí dice el salmista que los montes se derretieron ante la presencia de Dios, como una cera bajo el sol. ¿Cuál es la idea? Si las estructuras más gigantescas del planeta se derriten ante el Rey, ¿qué pasará con el orgullo humano? Los imperios que nunca creen y todas las demás cosas que uno piensa que jamás van a caer. El salmista está diciendo, todo se cae delante del Señor. Bueno, esto es lo que dice Apocalipsis, ¿no? En aquel gran día, todos se arrodillarán ante el Señor, Rey de Reyes. Incluso no queriendo, cuando llegue el día, serán obligados a arrodillarse. Entonces, esta es la idea aquí. Cuando ajustamos nuestra perspectiva ante la escala de la majestad de Dios, nuestros problemas en ese sentido, entonces, nuestros problemas que pueden ser del tamaño de una montaña, ¿qué ocurre? Comienzan a derretirse, como una cera expuesta al sol, o cerca del fuego. Entonces aquí podemos aprender también sobre la reverencia en la devoción a Dios. La verdadera adoración nace de un santo temor y asombro ante el carácter intratable y justo de Dios. El salmista dice que el fuego va delante de él y consume a sus enemigos, versículo 3. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. La adoración moderna, los cánticos, etc., a menudo reducen a Dios a un terapeuta personal. Y muchas predicaciones y muchas iglesias que se dicen evangélicas van con este tono, tanto que las estanterías de libros de autoayuda, incluso en las librerías evangélicas, están llenas. Pero este salmo nos obliga a arrodillarnos ante el Creador, cuyos relámpagos iluminan o alumbran el mundo, versículo 4. Entonces eso nos enseña sobre la reverencia y la devoción que debemos al Señor. Que Dios no está para servirnos, sino que nosotros estamos para servir a Dios. ¿Cuál es la aplicación? ¿Tratas a Dios con la reverencia que se merece un rey soberano? ¿Tratamos a Dios con la reverencia que se merece un rey soberano de esta magnitud? ¿O lo rebajamos a un concepto cómodo que no desafía nuestro orgullo y nuestra vida? Simplemente como alguien que está para ayudarnos. ¿Me explico? Entonces, si nuestro Dios nunca nos asusta o nunca sacude nuestros cimientos, probablemente estamos adorando a un ídolo fabricado a nuestra propia medida. ¿Me explico? Entonces, si nuestro Dios nunca nos desafía, si su palabra nunca
nos toca de alguna manera desafiarnos. A lo mejor estamos pensando que estamos adorando a Dios, pero la verdad es que estamos o hemos fabricado un ídolo a nuestra medida, que siempre nos satisface. Y la verdad es que no es así. Estamos, parte 2. La segunda parte del Salmo lo vamos a pensar desde el versículo 7 al 9. Lo llamaremos la vergüenza de los ídolos y el gozo de la iglesia. La vergüenza de los ídolos. El enfoque aquí de esta segunda parte es el contraste drástico que hay entre los idólatras y los ciudadanos del reino. ¿Cuál es la enseñanza? Los ídolos siempre defraudan y avergüenzan a quienes confían en ellos. Versículo 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense ante él todos los dioses. Un comentarista llamado Warren Wiersbe nos recuerda que cuando Dios expone la mentira del materialismo, el poder humano, la vana filosofía, la iglesia, que es Sion aquí, se alegra porque la verdad ha triunfado. Entonces la idea clave es: la caída de los ídolos falsos es el motivo de mayor regocijo para el pueblo de Dios. Esto lo vemos cuando un idólatra se convierte. Por ejemplo, nos alegramos con aquello, ¿sí o no? Sí. Cuando una mentira es desenmascarada, nos alegramos como pueblo de Dios por la verdad que viene a la luz. Aquí aprendemos que la gloria de Dios desenmascara a los ídolos, todos, incluso a los ídolos modernos. Porque aquí hablamos de ídolos no solamente aquellos hechos de madera y de yeso, sino ídolos también modernos. ¿Qué serían los ídolos modernos? El dinero, las personas también. El dinero, el propio ego, ¿verdad? Aunque lo llamamos modernos, pero la verdad es que ha existido siempre. Desgraciadamente. Entonces, el principio es: Dios es exaltado sobre la tierra cuando las personas descubren el vacío de sus propios dioses, cuando descubren que no son autosuficientes, cuando descubren que su dinero no les va a comprar todo, cuando descubren que por más que tengan buenas relaciones con quien quiera que sea, en algún momento no les será suficiente. John Piper enfatiza el versículo 9: porque tú, Señor, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy encumbrado sobre todos los dioses. En nuestro contexto dice: los dioses no son estatuas de madera, sino el dinero, la aprobación social, el éxito profesional, la comodidad, etc. Y dice: el fin de la predicación y la vida cristiana es mostrar que la belleza de Cristo sobrepasa con creces la oferta engañosa del mundo. Este es el fin de la predicación, y estoy de acuerdo. Nuestra predicación y nuestra vida cristiana como testigos de Cristo tiene que tener como finalidad mostrar la belleza de Cristo como superior a todo lo demás, a todos los demás ídolos, sea de madera o sea de no madera. Entonces, ¿se alegra tu corazón cuando ves que las cosas del mundo pierden su atractivo en tu vida debido a la presencia superior y hermosa de Dios? ¿Se alegra tu corazón? Entonces estás en el camino correcto. Los ídolos exigen todo de ti y al final te dejan vacío. Por eso siempre uno tiene que seguir buscando. El Rey del universo se dio todo a sí mismo por ti para llenarte por toda la eternidad. ¿Ves la diferencia de los ídolos de Jesús, de los ídolos de Dios? Vamos a la tercera parte del Salmo, que va de los versículos 10 al 12.
Lo llamaremos la responsabilidad del justo y la luz sembrada. Versículos 10 al 12. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. La luz se propaga para el justo, la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en el Señor y alabad a la memoria de su santidad. Hay aquí un enfoque, un llamamiento a la santidad práctica. Y hay una promesa de gozo futuro. ¿No? ¿Habéis visto? Alabar la memoria de su santidad es un llamamiento a santificarse como Él es santo, de alguna manera. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Es imposible amar al Rey y coquetear con los enemigos del Rey, es decir, el pecado. Entonces, el amor a Dios produce un rechazo natural hacia lo que le desagrada. Por eso la mejor forma de ser santo no es evitar el pecado, sino es acercarse a Dios. Porque cuanto más te acercas a Dios, más evitas el pecado. Entonces, mucha gente intenta dejar el pecado pensando en dejar al pecado. Debemos empezar a dejar el pecado pensando en Dios. Porque cuanto más nuestro corazón está lleno de Dios, más habrá espacio para el pecado en nuestra vida. ¿Ves cómo la dinámica tiene que ser positiva y no negativa? ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que en nuestra mente, en nuestro corazón, dejar de pensar en dejar de, empezar a pensar en amar a Él. Buscar a Él, acercarnos a Él. Y el dejar de será algo natural, automático. El gozo por el pecado se va perdiendo al paso que nuestro amor por Dios aumenta. Esta es la idea de aquí. Por eso el texto, versículo 10, los que amáis al Señor, aborreced el mal. Porque esto es lo que ocurre. La idea clave es, el camino de la justicia está iluminado y sembrado de alegría sobrenatural para los rectos de corazón, los que buscan al Señor de todo corazón. Esto nos desafía a poner fin a la complacencia espiritual. ¿Qué es la complacencia espiritual? O la comodidad espiritual, o el letargo espiritual. El amor genuino a Dios se demuestra mediante una postura radical y activa en contra de la injusticia y el pecado personal. Y busca a Dios de manera activa. El versículo 11 guarda una promesa hermosa. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos. Al paso que buscamos a Dios, nuestro corazón se vuelve recto, porque se alinea a la justicia de Dios. Justicia celebrada en la primera parte, Dios es justo. A la medida que le buscamos, nuestro corazón se ajusta a la justicia de Dios, a la rectitud de Dios. Y para los rectos de corazón hay una promesa. ¿Cuál es? El texto dice, alegría, gozo, ¿verdad? La alegría para los rectos de corazón. Así que alegraos justos y al Señor. Entonces, la luz y la alegría no siempre aparecen de inmediato de forma instantánea. Están sembradas. Uno puede pensar, pero bueno, yo estoy buscando al Señor, pero no tengo esta alegría, wow, o al menos no la siento, pero ya está sembrada. A su momento germinará y dará a su momento también su fruto, porque a la medida que crece, crecerá y dará sus frutos. Entonces, esto implica un proceso. Esto implica un proceso. Y puede que no sea de la noche a la mañana. Ese es un problema que tenemos a menudo como creyentes.
porque es fruto de la modernidad. Queremos todo así, ¿no? A un paso. Pero ni siempre es así. Hay un camino a recorrer. Entonces, a veces caminamos en obediencia bajo tierra, en la oscuridad de la prueba, pero la semilla divina está creciendo y estallará en una cosecha inevitable de gozo eterno. Dios mismo, queridos hermanos, guarda el alma de sus santos. Dios mismo guarda el alma de sus santos. Dice el versículo 10. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. Entonces, aquí hacemos una pregunta. ¿Estás dispuesto a aborrecer el mal e invertir en la obediencia, sabiendo que tu cosecha de alegría está garantizada por Dios, aunque puede que no estés cosechando ella ahora mismo, sino que sea solamente una semilla en tu corazón que todavía no ha germinado? Termino con dos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que creo vivieron bajo la realidad de este Salmo 97. Uno de los ejemplos es una misionera llamada M. Carmichael. No sé cómo se pronuncia su apellido. Fue misionera y rescatadora de niños en la India. Una misionera irlandesa que pasó 55 años ininterrumpidos en el sur de la India, sin regresar a su hogar. Fundó un ministerio llamado Dohnavur Fellowship, un refugio seguro donde rescató a miles de niñas y niños que eran vendidos para la prostitución ritual en los templos hindúes paganos. Pues la conexión con este Salmo 97, Él libra de mano de los impíos. Carmichael se enfrentó directamente al oscuro y arraigado sistema religioso de los templos de la India y las castas políticas que todavía hay allí hasta el día de hoy. Humanamente, una mujer extranjera, soltera, no tenía poder político ni militar para cambiar la realidad con la cual estaba lidiando. Pero apoyada enteramente en la oración secreta y bajo el manto de la soberanía de Dios y obviamente la vocación y el llamamiento de Dios para ella, esta mujer logró arrebatar vidas de la mano de los impíos. Miles de niños y niñas. Rompió fortalezas espirituales en aquel lugar. Sufrió un grave accidente y uno puede pensar, wow, Dios la tenía muy cuidada. Y fíjate, sufrió un grave accidente que la dejó postrada en cama los últimos 20 años de su vida. Y desde este lugar, desde su cama, escribió decenas de libros que sembraron luz y pasión misionera en miles de creyentes en todo el mundo. M. Carmichael, si ves este nombre, puede comprar un libro suyo, que merece la pena. Otro ejemplo y termino. Hugh Latimer y Nicholas Ridley fueron mártires de la Reforma en Inglaterra. Líderes de la iglesia inglesa que fueron quemados vivos en la hoguera en Oxford, 1555, bajo el reinado de la reina María Tudor, llamada María la Sanguinaria. Ahí ya te puedes imaginar o tener una idea de cómo era esta reina, ¿no? ¿Por qué fueron martirizados? Por negarse a renunciar a las verdades del Evangelio bíblico. ¿Cómo conectamos con este salmo y lo que estamos aquí enseñando? Luz está sembrada para el justo, versículo 11. Mientras las llamas comenzaban a arder a sus pies, Latimer consoló a su amigo Ridley con una de las frases más famosas de la historia de la iglesia en Inglaterra. Mira lo que dijo este hombre: tenga buen ánimo, maestro Ridley.
y juegue al hombre, porque en este día encenderemos una vela tal, por la gracia de Dios en Inglaterra, que confío nunca se apagará. Estaban siendo quemados y decía él a su amigo: en este día estamos encendiendo una vela en la iglesia de Inglaterra, que queriendo Dios nunca se apagó. Realmente nunca se apagó. Testimonio. ¿Por qué? No solo su testimonio, sino que la iglesia de Inglaterra realmente se ha vuelto fuerte. En los siglos posteriores a lo que aquí pasaba en la época de María la Sanguinaria. Entonces, terminando. Versículo 5 decía del Salmo, ¿no? Los montes se derretieron. El imperio político y religioso de la reina, esta María Sanguinaria, intentó apagar la verdad mediante el terror físico. Podemos pensar en lo mismo aquí en España. En la época de la Reforma Protestante, no fueron decenas, centenas de creyentes muertos en la hoguera de la Inquisición, en Sevilla, en Valladolid, la llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, ¿verdad? Tentaron apagar la verdadera llama de la verdad, pero aquí estamos nosotros en España, predicando el Evangelio, porque la semilla germina, y lo que Dios quiere que ocurra, va a ocurrir. La iglesia está aquí, es pequeña, pero está firme. Amén. Así que la muerte de estos dos hombres sembró la luz de la verdad que desató la reforma espiritual en Inglaterra, igual que la luz de los antiguos reformadores aquí en España también sembró la semilla de la reforma que hoy vivimos. Entonces, lo que Dios quiere hacer prosperar, va a prosperar porque Él es el Señor. Amén, queridos. Pues aquí vamos terminando esta nuestra reflexión en el Salmo 97.